Bendiciones, bienvenidos sean todos a Remanente de Fuego Podcast. Es un gusto, un placer, como siempre, estar aquí grabándoles un episodio nuevo cada día para que ustedes puedan ser edificados de una u otra manera. Estamos contentas con todo lo que está haciendo Dios. Hemos estado trabajando arduamente en actividades que tiene nuestra iglesia y es bueno mantenerse como jóvenes sanamente incluidos en algo que pueda llenarte y que pueda mantenerte en actividades de la iglesia, ya que vas a mantenerte en esa área espiritual. Isa. Amén, así es. Y de verdad que ha sido de mucha bendición seguir trabajando en la obra del Señor, y cada día el Señor aporta nuevas cosas a nuestra vida y que son cosas realmente maravillosas. Y bueno, en este día tenemos un episodio muy especial que vamos a hablar de un tema bastante importante dentro de la familia y que también tiene que ver, pues, claramente relacionado a una vida en Cristo. Y hoy tenemos un invitado muy especial que es a nuestro hermano Adam Lara. Él es una persona que está ahorita sirviendo como maestro de escuela dominical y también es consejero familiar. Y de verdad que ha sido mucha bendición para nosotras, así que también esperamos que cuando ustedes lo escuchen, así mismo ustedes también tengan esa disposición de escuchar esas palabras tan sabias que salen de su boca y que todas esas palabras se las pone el Señor. Hermano Adam, ¿cómo está? Wow, gracias. Es un privilegio poder estar acá con ustedes. De verdad que me siento muy privilegiado y bueno, sabemos de que la palabra de Dios es algo importante y vital en la vida de las personas y algo que no puede estar fuera del cristiano. Entonces, de verdad, gracias por este tema, un tema muy importante, y creo que a la luz de la palabra Dios nos puede llevar a grandes cosas. Amén, así es. El tema que tenemos hoy es la Biblia, Manual de Educación para la Familia. Y sabemos de que la palabra es un manual para todo tipo de cosas que nosotros vayamos a realizar en nuestra vida, ya sea en algo de los jóvenes, en algo de las personas adultas, incluso cuando vamos a orar. O sea, todo nos enseña la palabra. Y hoy lo traemos como un manual de educación para la familia. Hermano Adam, de verdad que ¿qué usted piensa sobre el manual que el Señor nos ha dejado para la familia? Bueno, la Biblia es el manual de vida, es lo más importante que tiene el cristiano. Es una arma muy poderosa, porque en la Biblia podemos encontrar no solo temas cristianos, sino que también temas, por ejemplo, aquí hay matemáticas, aquí hay jurisprudencia, hay psicología, psiquiatría, hay salud. Por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, pudimos ver que muchas de las cosas que se utilizaron fueron sacadas de la Biblia. Por ejemplo, cuando alguien estaba enfermo de lepra, él estaba en cuarentenado, lo llevaban aparte del pueblo para que no contaminara. Lavarse las manos y tantas cosas que la Biblia nos puede enseñar. Y la Biblia es el manual de vida, la Biblia es la mente de Dios. Amén. Y es increíble porque cuando leemos la Biblia nos metemos a la mente del Señor. Imagínense eso, qué poderoso. No solo eso, cuando nos metemos a la Biblia podemos encontrar pasajes en los cuales nos remontan a la sabiduría de Dios. Amén. A lo que Dios quiere para con nosotros. Amén. Por ejemplo, me gusta hablar mucho de esto porque la palabra de Dios es alimento al espíritu. Así es. Cuando leemos la Biblia, imagínate esto, es como cuando tú vas al cine y tú vas y ves la pantalla gigante y entonces estás viendo que, por ejemplo, mis películas favoritas son los Avengers, todo lo que es de superhéroes. Entonces tú estás esperando lo que viene y tú dices, wow, viene Infinity War o viene esto, lo otro, y tú estás ahí. Es lo mismo con la Biblia, porque en la Biblia tú puedes ver milagros sobrenaturales. Sí es. Cosas que por ejemplo, una de las cosas que yo sí le pediría a Dios es que Él me llevara al momento en cuanto Moisés abrió el mar. El mar. Wow, eso debe haber sido increíble, porque dice la palabra que pasaron en seco. O sea, no sé, me gustaría ver y pasar y ver quizás los pescados, vieron algún tiburón, alguna ballena. Entonces, la Biblia es algo maravilloso, es algo que te lleva a cosas sobrenaturales. Te transporta. Y, por ejemplo, una vez un amigo compró un televisor plasma, era la moda en ese entonces, compró un Sony Bravia 3D y venía con un Blu-ray y todo. Y me dice, hey, Adán, ayúdame, tú que eres más tecnológico, ayúdame a sacarlo, a hacer el unboxing, ¿verdad? Y colocarlo y todo. Entonces le dije, hermano, ¿dónde está el manual? Y me dice, no, sí, eso, solo ponlo ahí, que trabaje y ya. Entonces, ¿seguro? Sí. Bueno, entonces, bueno, lo pusimos y todo.
y lo conectamos. Cuando él lo encendió, ¡puf!, se Wow. fundió. Fue increíble porque son $5,000 lo que él gastó en ese Y momento. fue instantáneo el daño. Ajá. Cuando le digo, hermano, veamos el manual, y el manual decía, esto no es para corriente tal, sino que hay que poner un regulador y poner esto, o sea, pedía otras cosas. O sea, $5,000 que se echaron a la basura, y decía, no es reembolsable o la garantía no se da. Estoy sintiendo la revelación ya. Si es alguna por mal uso, empleo Así es. del producto. Entonces, la palabra de Dios nos enseña quién es Dios. Amén. Nos enseña qué es lo que quiere Dios para tu vida. Y yo Amén. quiero que vayamos a un texto que tú me enviaste, que me gustó mucho. Sí. Está en Deuteronomio, Ajá. que dice así, ya déjeme que lo tengo por acá. Deuteronomio 6:4. Si usted lo encuentra ahí, me ayuda también. Pero dice lo siguiente, habla acerca, Dios hablándole a Moisés. Y ustedes saben que Dios dio a dos personas un consejo de vida increíble. Fue a Josué y fue a Moisés. Le dijo lo siguiente. Le dijo de que tenía que hablarle a los hijos en el camino, en la casa, donde fueran, tenían que hablarle la palabra, guardarla en su corazón, dice. Amén. Guardarla en su corazón. Y ahora nos vamos a Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? Que guarde su corazón la palabra. Por eso es que Dios quiere que nosotros guardemos la palabra. Amén. Porque es Mediten en vital. ella. ¿Por qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra? Ahorita se están levantando ideologías extrañas, donde le dicen, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Donde le dicen, es que tú estás muy pequeño para decidir si eres hombre o eres mujer. Amén. Donde te dicen, Sí, no, tú pudiste haber nacido con tus partes de hombre, pero tú puedes cambiarte. No, cuando la Biblia dice que creó al hombre y a qué? Y a la mujer. Así es. Por eso es que es importante la palabra de Dios enseñarle a nuestros hijos. Dice Así que hay es. que ponernos en los lindeles. Amén. Que si vamos en el camino, hablarle a nuestros hijos la palabra. Amén. Decía Napoleón Bonaparte, uno de los conquistadores más grandes que ha tenido este mundo, decía, denme familias fundamentadas en la palabra de Dios y tendremos la Francia que dominará el mundo. Wow. Él sabía que una familia bien fundamentada era poderosa. Dice la Constitución Política de Panamá que la base fundamental de la sociedad es la familia. Amén. Una familia bien fundamentada va a ser una familia poderosa. Amén. Qué triste es ver que la familia que se aleja de la palabra de Dios, el final es salir en Telemetro o en TVN, ¿verdad? Allí esposado, diciendo que había robado o hacer estas cosas. Qué triste ver eso cuando le negamos. Imagínense que hay dos países que fueron fundamentados en la palabra de Dios. Uno es Israel, porque ahí estuvo nuestro Salvador, y el otro es Estados Unidos. Desde que Estados Unidos empezó a apartar primero la oración en las escuelas, después la lectura de la Biblia. Entonces Estados Unidos tuvo una decadencia increíble. Empezaron a los tiroteos, empezaron Wow. aquí, empezaron allá, y todo fue por una mujer que dijo, yo no quiero que a mi hijo le enseñen la palabra de Dios. Y esa mujer recibió miles de dólares para que pudieran quitar la palabra de Dios en la escuela. Creo Y que qué ella triste murió. fue. Sí, ella murió después de eso. Y todo el Y mundo lo más- hablaba del poder de Dios porque dice, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y tú sabes que lo más tremendo es que esa mujer lo hacía nada más por conseguir dinero. No es que ella sintiera. Es más, hay una película que habla acerca de esto y de verdad que es tremendo. Wow, sí. Y De verdad que sí. La palabra de Dios como manual para la familia es importante. Amén, amén. La familia debe ser fundamentada, debe ser enseñada en los principios morales. Así es. Imagínense de que si la familia no tiene principios morales, entonces sería difícil pedirle no robes. Así es. Sería difícil no hagas esto, no hagas lo otro, porque la Biblia es la que te da los fundamentos para la moral.
Así es. Y no hay nada que escape de la Biblia. Así es, todo está allí. Amén. Y como lo dice en 2 de Timoteo, que se lo compartí a Rebe, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es como usted lo dice, hermano Adán, que eso es para enseñarles a tus hijos, porque tú no le puedes decir un momento, no vayas y hagas esto. Y él se tal preguntará, lugar. ¿pero por qué? ¿De dónde tú sacas eso, mamá? ¿Pero por qué me estás diciendo esto? Pero es porque no les has enseñado a tu hijo la palabra. Pero cuando se la enseñas y le dices a tu hijo, no robarás, no andarás en adulterio, no fornicarás, no nada, y él va a saber de dónde tú estás sacando esa información. Y eso crea también una ambigüedad en los niños. Crecer Así con información extra, que como no tienen algo fundamentado en su casa, entonces van en escuela, escuchan otros tipos de situaciones, otras cosas, ven otros niños que hacen otras cosas y él se preguntará, ¿pero por qué yo no puedo hacerlo? En mi casa no me dicen que está mal o que está bien. Exacto. Así que creen como persona con esa ambigüedad y no saben qué decisiones tomar o toman las peores decisiones. Así y tenemos entonces al final del día o al final de las etapas adultos frustrados, tenemos adultos que cometen una y otra vez errores, aparte de estar influenciados bajo una situación demoníaca por esas decisiones que no estuvieron fundamentadas en la Biblia. Entonces tenemos ese tipo de situaciones equívocas y erróneas. Sí, y como decía, en Deuteronomio, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. ¿Qué dice la palabra acerca del corazón? Que sobre toda cosa guardada, lo guardemos, porque guarda mana la tu vida, corazón, porque amén. de él mana la vida. ¿Por qué para Dios es tan importante el corazón del hombre? Porque el corazón del hombre es engañoso, dice también. Así es. Porque de dónde vienen todas las cosas malas? Del corazón. Los malos pensamientos, las malas actitudes, todo eso. Por eso dice que guarda estas palabras, estarán sobre tu corazón. Y mire qué bonito lo que sigue diciendo. Las repetirás a tus hijos. Amén. Algo que siempre he disfrutado con mis hijos es hablar acerca de la palabra de Dios y decirles, aprendí esto y enseñárselos. Algo que también es bueno cuando oramos. Por ejemplo, me encantó un testimonio de un pastor que es uno de mis favoritos, se llama el pastor Caballero, Ricardo Caballero, él es colombiano. Contaba algo, cuando nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos que deben de orar, ellos no se les va a olvidar. Dice que él nació en un hogar cristiano, sus padres eran pastores, pero él se alejó cuando era adolescente. Y dice que él llegaba a la casa a horas altas de la noche y tomado. Dice que llegaba a su cama y se acostaba, pero no podía dormir. Dice que se daba vuelta, se iba para acá, se iba para allá. Y dice, tengo que orar porque si no, no voy a dormir. Y borracho. Wow. Y borracho. Dice que a veces trataba de dormirse y decía, no, tenía que orar para poder dormir. Entonces decía, Señor, qué pena, pero ayúdame a dormir. Dice que cuando terminaba de orar, se dormía. Wow. Y eso me impacta porque eso significa que los padres le enseñaron un principio bíblico. La oración es importante en y tu lo vida. guardó en su corazón. Y dice que más adelante, un día la mamá llegó, lo vio borracho y le dijo, y delante de él oró y dijo, Señor, ese es mi hijo, pero si mi hijo no te sirve, no me sirve a mí, llévatelo. Dice que eso le dolió en su corazón, Wow. Y cuando dice que eso lo hizo dejar todo eso, y ahora es un pastor que uno de mis favoritos y de verdad que sabe mucho de la palabra. Aleluya. Y eso me encanta. Por eso es que la palabra transforma, cambia y quita, despeja, dice, y la verdad os hará libre, dice la palabra. Amén. Por eso es que es importante. Y la palabra penetra hasta lo más profundo. Instruye al niño en su camino y en cuanto fuere viejo no se apartará de él. Me encanta esta traducción. La palabra de Dios es la única que puede ser comprobada por la ciencia. ¿Sabían eso ustedes? Es increíble esa teoría del Big Bang y todo eso no puede ser comprobada. ¿Por qué? Porque para que una teoría pueda ser aceptada, tiene que ser comprobada por los científicos. Entonces nadie puede estar en ese momento porque eso pasó hace 1000 años. Entonces es tremendo pensar que quiero que vayamos a Job 38:4-7. Me impacta esto. Si ellos se ahorrarían tanto dinero, se ahorrarían tantas cosas si solo leyeran la Biblia. Dice lo siguiente, este es Dios hablando con Job. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó qué? Sus medidas. Si lo sabes, qué tremendo. Dice, ¿quién ordenó sus medidas? Ustedes saben de que
Dios hizo tan perfecta la creación que lo hizo en un orden tan perfecto que Él no podía haber creado primero al hombre porque no se daba para que el hombre pudiera vivir. Entonces fue creando poco a poco, para que el último fuera el hombre, ya en un ecosistema donde él pudiera sobrevivir, donde él pudiera alimentarse, porque ¿de qué sirve que él hubiera hecho al hombre, pero con qué se iba a alimentar? Si estaba desordenado, si no había oxígeno, ¿con qué iba a respirar? Es más, fue haciendo los animales primero, y de ahí viene una teoría, la teoría de la evolución, que también no se puede comprobar. O sea, es algo ilógico y lo refuta cuando unos doctores encontraron el ADN, que el ADN es como ese chipcito que Dios le puso al hombre, donde viene toda la información de Isabel y sabe quién es Isabel, cuántos años tiene y todo eso, quién es Rebeca y todo eso. Es increíble cómo Dios lo hizo. Y ellos se basan porque ellos miran el esqueleto del mono, por eso es que dicen que descendemos del mono. Ellos se basan porque el esqueleto del mono es más viejo que el hombre. Pero obviamente, ¿quién fue primero, el hombre o los animales? Duda. Pregunto. ¿Quién fue primero, el hombre o los animales? Dice que primero creó a los animales y después, por último, creó al hombre. Entonces, cuando ellos se enfocan científicamente en lo que ellos buscan, el eslabón perdido, se basan en el mono. Entonces, ¿quién va a tener más tiempo de existencia? Es clara la palabra. El mono. Claro. O sea, es ridículo pensar de que de pronto explotó algo y de pronto salieron peces, salieron agua, salió aquí, salió allá. Eso es lo más ilógico que hay. De repente que se hizo el sol y la luna. ¿Y cómo se hizo todo eso? ¿Sabes? Y ustedes saben que el sol está perfectamente alineado con la luna y con la tierra y está simétricamente puesta para que la rotación de la tierra sea perfecta. Wow. O sea, es que esto es increíble cómo Dios ha hecho todo. Y si usted va a la Biblia, Génesis, usted va a ver todo lo que dice ahí. Y lo más tremendo es que hay muchos libros sagrados. El Tripitapa, está el libro del Mormón y todo eso, pero en ninguno dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por mí. En ninguno dice, ¿dónde estabas tú cuando fue fundada la tierra? Nadie de esos dice eso. Wow. Es más, si ustedes se fijan, muchos de los fundadores de esas religiones eran pedófilos, eran fornicarios, tenían mujeres, y a Jesús le dicen que porque no tuvo familia, le dicen que fue un fracaso. Pero Él no venía a hacer familia, porque Él lo hubiera hecho si esa hubiera sido su misión. Él vino ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. Exactamente. Por eso es que es importante la palabra de Dios. Cuando fundamentas a tu hijo, cualquiera que venga con una ideología rara, él le va a decir no. Así es. Por ejemplo, a mis hijos yo les enseñé a tener cuidado con las películas. Antes nos gustaba ver también mucho Disney, pero cuando empezaron a meter las ideologías, ellos cuando veían algo que no les gusta, quítala, ya no la vamos a ver. Porque no, eso no te edifica. Por eso que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos qué ver y qué no ver, qué cosas le convienen y qué cosas no le convienen. Claro, obviamente ellos van a ir a la escuela y van a ver alguna vez alguna película donde va a salir. Pero si ya en casa se les edifica y se les fundamenta algo con certeza y con denuedo, ya ellos pueden tomar eso y se le va a quedar en su corazón, porque la palabra penetra. Y ya en las escuelas, entonces van a tener un sentido de pertenencia para decir, no, es que esto no está bien porque así. Todos los niños en la escuela pueden decir, pero las películas de Disney no son malas. Es que sí son malas, porque mira este muñequito aquí, lo va explicando, es demoníaco y esto, lo demás. O por ejemplo, yo no sé si ustedes escucharon la película Luca. Ajá. Sí. Esa es la copia barata de una película que se llama Llámame por su nombre, algo así se llama. Es de un hombre pedófilo que se enamora de un adolescente. Así es. Es más, hay muchas de las escenas que salen en esa película que salen en esa película. Wow. Y justamente esa película, la que es la original, es una película bastante explícita en la parte sexual, porque hablan de muchas cosas como de que el hombre le gustaba hacer ciertas actividades con el joven, pero todo esto no lo hacía en público, sino que lo hacía en privado. Y después el hombre se va y lo deja al muchacho. Y él se va y hace su vida de nuevo con otro joven. Pero el joven queda acá sin ningún adulto, sin ninguna nada. Y es como queda ese trauma dentro de él. Y nadie más podía ayudarlo porque él ahí no estaba dije, con los padres, no sé qué. Porque eso era como un lugar de vacacionar. Imagina. O sea, ¿de dónde estamos sacando, bueno, ellos, no nosotros, de dónde se está sacando las películas para niños? De fuentes que son erróneas, para poder inculcarle a los niños cosas, lo contrario a lo que dice la palabra de Dios.
y poder entonces influir de manera negativa en estos niños. Disney también sacó otra película muy interesante donde hablaban de una demonia, que ella había sido como traicionada, entonces ella era una niña que cambiaba forma. Wow. Y ¿cómo se le dice? Los protagonistas de esa eran homosexuales, eran dos guerreros. Y lo tremendo de todo es que la demonia hace un sacrificio, muere por toda esa humanidad. Wow. Y entonces ella queda como héroe. Entonces, ¿a quién están queriendo imitar? Uh-huh. Por eso les digo, o sea, como padres tenemos que tener mucho cuidado en lo que nosotros le permitimos a nuestros hijos. Hoy están haciendo las redes sociales, los programas en la televisión, están haciendo ver tan fácil que es algo cotidiano la homosexualidad, donde ahora no tiene nada que ver, pero en la película siempre hay un homosexual. Sí. Antes era como el chistoso, como el bobito, o el que le hacían chistes. Estaba disfrazado como flageado, pero ahora son protagonistas. Ahora pueden ser protagonistas. Sí. Es increíble porque, o sea, dice la Biblia, yo quiero que esto lo tengan ustedes muy en su corazón. Amén. Y dice así, está en Isaías 24, 4 al 5. Y yo quiero que ustedes mismas me digan si eso no está pasando en estos momentos. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Wow. Cuando hay leyes y hay, le llaman en la jurisprudencia, legalizaciones. Hay cosas que no se pueden hacer, pero las legalizan. Por ejemplo, la marihuana es una droga, pero en ciertos países la han legalizado para que esa cosa pueda hacerse sin ningún problema, pero es algo malo. O la utilizan como algo medicinal. Por ejemplo, hay países donde la pedofilia se ha aprobado. Wow. Donde dicen amor es amor. O sea, imagínense qué tremendo esto. Dice que falsearon el derecho. Eso es lo que está pasando ahorita, es lo que se está viendo. Estamos cerca de las elecciones. Y uno de los temas principales es acerca del matrimonio igualitario. Así es. Es un tema muy Si controversial. ustedes algún día lo pueden hacer, sería excelente, donde pudieran hablar acerca de eso. Tú tienes una persona que te puede dar mucha información acerca de cosas de jurisprudencia, alguien muy profesional en eso. Y también, y si ustedes quieren, yo puedo venir también, claro, donde habla acerca de que quieren legalizar algo que simplemente lo quieren hacer derecho. Pero es que todo esto viene con lo de la Agenda 2030. Exactamente. Es que todo eso viene de ahí. Y cuando tú te pones a ver a un candidato y los candidatos tienen un perfil y te dicen esto es lo que quieren promover y que no sé qué, pero cuando te vas a su plan por completo y lo lees, te das cuenta de que dice, quiere promover y quiere de que se diga de que sí, va a ser legal, de que se casen las personas y que aquí lo van a hacer. Y cuando tú te pones a ver eso, tú dices, pero ¿cómo? Si esto va a afectar claramente a los niños. Porque cuando se acepte eso, entonces se van a comenzar a aceptar más cosas, como que llega una persona homosexual y le comienza a dar clases a un niño. ¿Y qué pasa? Cuando el niño ve ese reflejo y dice, bueno, pero si el maestro es así. Y los niños son una esponja. Y cuando ven Exacto. a su maestro de X manera, ellos copian todo lo que hace el maestro. Porque mi maestro lo dijo, porque Y la mi lucha maestro va a hace ser más esto. grande, y por eso es que instamos, y por eso que nos alegra traer a nuestro hermano Adán acá, porque aparte de tener conocimientos fundamentales en la Biblia, también es padre y sabe este tipo de situaciones que pasan en la vida Así real. es. Entonces ahora es mucho más importante reconocer, padres, tíos, hermanos o tutor que estés a cargo de algún niño, que es importante fundamentar a tu niño, a tu hijo, a tu sobrino en la palabra de Dios, para que él pueda, eso es una cobertura, ¿verdad? Yo siento que la palabra de Dios, cuando está en tu corazón, es una cobertura. Amén. Tú puedes atacar y contrarrestar cualquier cosa que venga contrario del enemigo con la palabra de Dios. Así ¿Cómo es. Jesús pudo contrarrestar cuando el enemigo quiso venir Porque a él molestar? pensaba de que Jesús, porque estaba en el desierto y porque tenía hambre, Una necesidad fisiológica. exactamente, no se iba a recordar lo que él tenía guardado dentro de su corazón, pero él supo cómo responderle, y a esos ataques del enemigo, él vio como, bueno, aquí no puedo hacer nada, me voy. Y no solo de pan, vivir al hombre. Y mira Amén. qué importante también esto. Es importante de verdad entender la palabra, porque Satanás cuando tentó a Jesús, lo tentó con la palabra. Se la sabía muy bien. Amén. Y es chistoso, pero Satanás sabe más palabras que los cristianos. Y eso es Lamentablemente. así.
Él conoce, es más, ¿por qué creen que Dios no perdonó a Satanás? Porque Satanás estaba en la presencia de Dios, conocía a Dios, sabía las leyes, sabía todo, derechos. él sabía bien. Por eso es que Satanás está enojado con los hombres, porque a nosotros Dios sí nos perdona. Y también Dios nos ama más porque Él sabe que nosotros, a pesar que no lo vemos, a pesar que no tenemos esa interacción así cara a cara, pero sí lo tenemos en oración y espiritualmente, pero nosotros tenemos una bendición, es que el Señor nos da la palabra. Miren esto, yo quiero preguntarles si no es la radiografía de este momento, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Nadie tiene excusa, nadie tiene excusa. Dios ha revelado a su Hijo. Y dice así, porque lo que de Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Yo no sé si ustedes han visto las montañas, o sea, al amanecer. Eso es algo hermoso, precioso. Amén. Yo no sé si ustedes han visto el mar. No sé si han visto una ballena, aunque sea en Discovery y todas esas cosas así. No importa, la hemos visto. O muchos de los animales que existen. Es increíble cómo la sabiduría de Dios. Es más, si usted se ve en el espejo, usted dice, wow, qué hermosura, qué belleza. Dios se mandó conmigo, la botó, como dicen por ahí. Oh, my God. Entonces, como les digo, o sea, Dios ha hecho todo para enamorarnos. Amén. Dios es un Dios romántico. Amén. Y en la Biblia lo dice. Me encanta un texto bíblico que dice, me cautivaste, me sedujiste. Cada día Dios nos da algo para enamorarnos. Y eso me encanta de Dios. Amén. Y dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Por eso que a veces mucho conocimiento es malo, pero un conocimiento bien cimentado es la diferencia. Es bueno el conocimiento, pero con la guianza del Espíritu Santo. Exactamente. Amén. Wow, de verdad. Ahora, eso hay una diferencia entre sabiduría e inteligencia. Inteligencia es que usted, por ejemplo, yo le pregunto, 3x8 y va a salir con lo que dijo ese candidato. Y usted lo contesta. Eso es inteligencia porque lo ha estudiado. Pero sabiduría es como la de Salomón, que cuando tuvo una oportunidad de demostrar su sabiduría, él dijo con aquella madre que partámoslo. Y sí, partémoslo. Otra, no, déjaselo a ella. Él sabía que la verdadera madre iba a cuidar a su hijo. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces, esa es la diferencia entre sabiduría. Esta gente tiene inteligencia, pero esa inteligencia los ha envanecido, les ha puesto un vendaje. Dice, profesando ser sabios, dice el versículo 22, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Hay mucha gente que prefiere adorar a una imagen que a Dios. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Lo que dice la palabra, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Dice que honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros. Díganme si no es lo que está pasando ahorita. La Biblia es actual. Textualmente. La Biblia es actual. Muchos, es más, se oyó un líder religioso diciendo, queremos cambiar la Biblia porque la Biblia es ya algo que pasó, ya eso no es actualizado, Santo. No encontramos nada que... Eso es mentira, esa es mentira del diablo. Es que no la Biblia es lo más actualizado que hay. Así es que no la entienden porque no están dirigidos bajo el Espíritu Santo. No se les cuando revela. Lo lees por leer, entonces tú vas a decir, no pero tienes es que no revelación. Sí. Y eso es textual. La lascivia que tiene ahora dejaron la naturaleza para unirse a hombres con hombres. Eso es totalmente, por eso es importante. Y hermano Adán, ¿cómo usted puede ver en forma de testimonio con sus hijos en la parte de la educación, esa lucha que puedan ellos tener en la escuela? Le ha tocado ver a sus hijos regresar a casa con confundidos o haciéndole preguntas que usted se quedó, wow, no sé ni cómo responderte. Bueno, quizás, tal vez no confundidos, pero sí extrañados de ver ciertas situaciones. Por ejemplo, en cuanto a que ellos una vez fueron a una iglesia católica y vieron muchas cosas
que ellos no están acostumbrados a ver y vieron que todos hicieron cosas que no estaban acostumbrados a hacer. Entonces me dijeron, papá, pero ¿qué pasa con ellos? Le expliqué, bueno, no, ellos lastimosamente están equivocados en su enseñanza. Ellos no leen la Biblia porque lastimosamente no leen la Biblia, no ven lo que de verdad la palabra de Dios tiene para ellos. Entonces, una de las cosas que quizás sí he visto como el resultado excelente de la Biblia en mis hijos ha sido de que, por ejemplo, mis hijos no se pueden dormir sin orar. Otra cosa, mis hijos siempre que tienen una necesidad, por ejemplo, Mateo es el que es como más así. Una vez él estaba, papá, yo necesito un teléfono, porque se me arruinó y estábamos en el tiempo de la pandemia, no estábamos trabajando. Y dice, bueno, voy a orar y voy a decir a Dios que me dé un teléfono. Wow. Y él oró, pero algo que me gustó fue que él dijo, Señor, y uno para Josué. ¿Te acuerdas? Y Dios se los mandó a él y a Josué. Otra vez estaba más pequeñito Josué, tenía quizás como unos 4 años, 5 años. Íbamos saliendo de una iglesia como a las 10 de la noche por ahí. Y íbamos para David, porque vivíamos en David. Y de pronto Josué me dice, papá, tenemos que orar. Y yo, bueno, oremos. Y empezamos a orar. Y él dijo, Señor, líbranos de todo mal. Wow. Terminamos de orar y la llanta del bus explotó. Wow. Íbamos casi por el desvío de Bágala. Ajá. No, sí, Bágala es el que está aquí, ¿verdad? Antes de llegar a David. Ajá, yo siempre sí, me confundo con Divalá y Bágala. Soy extranjero, por favor, entiéndanme. Tranquilo, le entendemos. Entonces, pasó eso. Y cuando el bus, el conductor iba escuchando una música depravada, horrible, y cuando él se bajó y vio cómo había quedado la llanta, él dijo así, wow, esto solo es obra de Dios. Wow, Y nosotros ¿cómo nos Dios? quedamos impactados porque Dios le puso en el corazón a él que orara. Y él mismo dijo, Señor, protégenos de todo mal. Y qué bonito que ustedes también escucharon, porque cualquiera en su naturalidad y no espiritualmente no va a escuchar a un niño, ¿para qué oramos? ¿Cómo ora tú? No, tranquilo, niño. O sea, un niño de 4 años, ¿no? Sí. Entonces, ustedes también le prestaron atención a eso porque también viven fundamentados en la palabra de Dios. O sea, si tenemos padres saludables, vamos a tener niños también Por saludables. eso es que es vital la palabra de Dios. Y el consejo que yo puedo dar es, entre más tengamos contacto con la palabra, más vamos a conocer a Dios. Amén. Y nuestros hijos, entre más contacto tengan con la palabra, van a conocer Y sus hijos van a conocer al Dios que usted les sirve. Porque muchas veces como niños y vamos creciendo y nos convertimos en jóvenes y luego adultos, no conocemos a Dios, no tenemos una relación con Dios porque entonces lo vemos de lejos. O sea, Dios está allá arriba y yo estoy acá abajo y todo tranquilo. Yo hago mi parte, no me meto con nadie, todo está bien. Pero cuando vemos en su ejemplo como padre que usted sirve a Dios, usted ora, usted espera en Dios, usted hace la voluntad de Dios, yo voy a servir al Dios porque estoy viendo su testimonio como hijo. Y voy a querer interesarme también por conocer a ese Dios y servirle también y amarlo como mis padres lo aman. Y dice un dicho también de que los hijos no hacen porque nosotros hablemos, hacen por lo que nosotros hagamos. El ejemplo es importante de los padres, porque si tú le dices no mientas, pero cuando llega alguien que tú no quieres hablar con él, dile que no estoy. En esa que parece ¿qué chiste? le estás enseñando a tu hijo? Entonces, por eso la palabra de Dios es vida. Amén. Y es más cortante que todo. Y penetra y es la mente de Dios. Amén. Regalada a los hombres. De verdad que es de mucha bendición escuchar esto y más que usted habla con incluso testimonios que son de sus propios hijos y que ahí se nota de la manera en cómo usted los ha educado junto con su esposa también y que es fundamentado en la palabra. Entonces, esto me lleva al último punto que usted me había mandado, que era los efectos en los niños educados bajo la palabra hacen que los niños sean personas de ejemplo, ya que la familia es la base fundamental del Estado. Y justamente este versículo que es mencionado anteriormente, de que hablábamos sobre algunos hombres, de que el Señor le había mandado y le dijo, habla de la palabra a tus hijos y demás, o sea, un mandato, háblales de la palabra justo antes de dormir y incluso cuando se levanten, háblales de la palabra. Entonces, eso es un claro ejemplo de lo que el Señor está pidiendo. Y el mejor ejemplo que tenemos es a Jesús, cómo fue que Él creció, aún sabiendo de dónde venía, en qué lugar estaba y a dónde era que Él iba. Él ya sabía que Él aún tenía que seguir instruyéndose en la palabra. Y yo creo que así mismo sus padres terrenales que tenía aquí estaban
estaban enseñándole, bueno, esto, acuérdate esto y tales cosas, porque era un niño, pero él aún así, siendo humilde, porque hay que ser humilde para poder reconocer de que necesitas información de la palabra de personas que ya conocen. Y en este caso son los padres, y a veces también podemos ir al ejemplo que me gustaría que usted le diera un consejo a aquellos jóvenes que sus padres en estos momentos no están en los caminos. ¿Cómo usted aconsejaría a esos jóvenes de que si no puede recibir ese consejo del padre, entonces de dónde recibe el consejo de la palabra? ¿Quién lo instruye? O a quién seguir, porque usualmente como jóvenes siempre tenemos una figura a quién seguir. Podemos seguir a Jesús, pero ¿quién nos encamina también a ese lado que un padre es el que hace ese papel? Primeramente, es ahí donde un líder de jóvenes es importante y ser ejemplo. Porque, como te digo, al no tener una figura paterna o materna, ejemplo, o por ejemplo que sean cristianos, necesitan otro ejemplo en la iglesia. Aparte del pastor, tu líder es fundamental. Un líder que tiene amor por la vida de sus, pongámoslo así, de sus hijitos, porque son sus hijos, ¿verdad? Es aquel líder que inspira, enseña y prioriza. Amén. Entonces, es como, por ejemplo, me encanta la vida del pastor Billy Graham. Wow, fue sí. uno de los pastores increíbles de toda la historia y me encantó ver su funeral. Fue hasta duelo nacional. Wow. Y algo que me impactó fue su hijo Franklin Graham. Un ejemplo, porque él siguió su legado y todo lo que él él hizo. quedó a cargo de todo el ministerio de Billy Graham. Pero también pasa algo. El hijo menor de Billy Graham, él no era cristiano. Wow. Y dice la biografía de Billy Graham que él le gustaba sentarse en las bancas de atrás para ver a todas las mujeres que pasaban. Y él cayó en drogas, era borracho y todo eso. Hasta que un día él aceptó a Cristo. Y Dios lo permitió porque también él necesitaba ir a esas personas. Wow. O sea, todo lo que pasa es con un propósito. Amén. Y algo que es vital es que si esos chicos que no tienen sus padres cristianos necesitan un mentoreo de líderes. Sí, tengo una cobertura, como hablábamos. Exactamente. Entonces, eso es tremendo. Cuando, por ejemplo, yo, en mi familia, solo mi abuela era cristiana. Mi mamá nació en una iglesia cristiana, pero se alejó. Pero yo veía a mi abuela, que ella siempre me decía, no puede faltar a la iglesia. No puede faltar a la iglesia. Y yo iba solito, porque ella solo iba el domingo conmigo nada más, pero los demás días yo iba. Y gracias a Dios hubo un varón que se llamaba Alfredo Fuentes, que yo lo honro mucho, porque él me tomó, me enseñó un instrumento, y gracias a Dios por él es que yo permanecí en la iglesia. Amén. ¿Verdad? Él fue también uno de los instrumentos. Yo honro mucho y oro mucho. El pastor está en Nueva York. Y de verdad que Dios lo usó a él para que yo pudiera seguir. Amén. Y de ese ejemplo, ahora yo sigo para poder también ayudar a jóvenes, que eso es una de las cosas que a mí me encanta. Wow. Qué bonito es de saber que en medio de todo esto tenemos una esperanza. Amén. Y lo lindo que si esos jóvenes no tienen, como decía Isa, una figura o alguien que te vaya y encamine, unos padres, un tutor, algo, que encuentres la manera. Dios igualmente es tu Padre. Dios está contigo y si tú clamas a Él, créeme que Él te va a responder. Así que solo y sola no estás. Solamente lee la palabra del Señor, comunícate con Dios en donde tú quieras que estés, leyendo, en el carro, en tu casa, fregando, cocinando, lo que sea que estés haciendo. En tu mente puedes estar orando diciéndole, Padre, aquí estoy, mira que me pasa esto, lo otro. Tengo una comunión con Él para que puedas empezar poco a poco. Y si te cuesta mucho leer la Biblia, porque eso es una batalla a veces, a mí me pasaba, una batalla, yo empezaba a leer los Salmos, luego los Proverbios, luego entonces me iba al Antiguo Testamento y así sucesivamente. Pero que encuentres la manera de poder leer la palabra de Dios para que así tu vida pueda ser limpiada, como dice la misma palabra del Señor. Amén. Que el joven con la palabra de Dios se va a limpiar sus caminos. Amén. Entonces es muy lindo ver la esperanza de Dios para con nosotros siempre en todos. Y este podcast fue de bendición. De verdad que sí, de verdad que agradecemos al hermano Adam primero que nada porque él tuvo esa disposición de venir a este lugar y de compartir un poco
todo lo que Él tiene como conocimiento y de parte que también el Señor le ha dado sabiduría para poder hablar de todas estas cosas. Gracias. De verdad que le agradecemos a Él y también a Dios porque el Señor es el que pone el querer como el hacer y creo que Él ha puesto eso dentro de usted y hoy ha sido de gran bendición escuchar cada una de estas palabras y estos consejos que sé que va a ayudar a padres que probablemente ahorita hubieran estado confundidos, pero después de haber escuchado estas palabras es una aclaración para aquellas dudas que tenían ellos dentro. Y yo creo que son muchos consejos que uno puede tomar y justamente si no recuerdas uno, pues retroceder el video y búscale el consejo o cópialo, no sé, pero de alguna manera ese consejo tiene que quedar dentro de ti. Amén. Y que estas palabras no sean que de repente entren a tu oído y salgan por el otro, no, sino que las guardes dentro de tu corazón y que entiendas de que son cosas que edifican tu alma, tu familia y que así mismo tú crecerás. Entonces, nada más que decirle al hermano Adán que muchas gracias por estar en este lugar con nosotras compartiendo. Y bueno, nada más que decirle a aquellos jóvenes, a aquellos niños que están escuchándonos en este momento, igual que a los padres, de que crezcan en sabiduría, de que le pidan al Señor, de que crezcan, así como Jesús creció en esta tierra, aún siendo un ser humano como los demás que estaban aquí. Dice la palabra en Lucas que Él crecía en sabiduría y en estatura. Así que así mismo, conforme vayas creciendo, el Señor añadirá más en ti, pero tú tienes que pedirlo, tienes que anhelarlo, tienes que buscarlo. Tienes que disponer tu corazón como Así lo hizo es. también Daniel. Amén. Y los de el que estaban en Babilonia dispusieron su corazón. Amén. Así que dispón tu corazón también a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y bueno, esperemos que este episodio les haya encantado. No se olviden de compartir cada uno de los videos que tenemos porque no solamente está este, sino que hay muchos otros. Hay muchos más. Sí, entonces visualicen la página y de igual forma revisen la caja de descripción donde están las redes sociales de TCO Bugaba y ahí pueden visualizar si necesitan ir en algún momento a algún culto de jóvenes, a algún culto dominical y ahí está toda la información. De verdad que esperamos que el Señor les siga bendiciendo y de que los guíe en el Espíritu. Aleluya. Y nos vemos en un próximo episodio. Dios les bendiga. Bendiciones.